Hola, soy Mara Sandoval y voy a introducir el imperialismo hablando un poco sobre la Gran Depresión. Antes de empezar a hablar sobre el nuevo imperialismo, deberíamos explicar antes lo que fue la Gran Depresión. Esta se produjo en el último cuarto del siglo XIX y fue una crisis económica bastante prolongada. Sin embargo, en estos años, el capitalismo experimentó grandes cambios, como por ejemplo el surgimiento de monopolios, el fortalecimiento de las redes financieras y también grandes cambios tecnológicos. Hola, soy Carolina Lodi y ahora voy a explicarte las principales razones que causaron la Gran Depresión en 1873. La guerra entre Francia y Alemania, en 1871 hasta 1872, por los territorios de Alsacia y Lorena, provoca inestabilidad en las bolsas de Viena y Nueva York. Esta victoria alemana había motivado un auge económico. La corrupción y la inestabilidad financiera motivaron la debacle de la bolsa de Viena a mediados de 1873. Desde ahí, la crisis se extendió por el mundo. Además del uso de las nuevas tecnologías y maquinarias fue lo que produjo el aumento de la productividad, reorganización de las formas de producir y sobreproducción de bienes. Hola, me llamo Almo Sampieri y yo voy a presentar el desarrollo de la... La Gran Depresión inició debido a la corrupción e inestabilidad financiera, lo cual lo llevó al declive de la bolsa de Viena. Esto se desencadenó por el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde los gastos en ferrocarriles luego de la guerra civil, los límites del sistema bancario y la política monetaria terminaron afectando por esto mismo, llevándolos a un colapso, a lo cual los historiadores llaman el pánico. Este pánico fue provocado por las quiebras en los dominios de los bancos más importantes, lo cual generó también el declive de la bolsa de Nueva York en septiembre de 1873. Esta etapa provocó una bajada en los precios de los productos, lo cual redujo los beneficios empresariales. El comercio cayó, ya que los industriales y los agricultores se unieron para presionar al Estado e incluir aranceles proteccionistas, refiriéndose a la necesidad de estimular, defender y proporcionar el desarrollo de la industria. Esto causó la guerra de aranceles, en la cual estaban incluidos todos los países excepto los que mantenían un pensamiento liberalista. A pesar de que esta etapa estuvo marcada por la reducción de los precios y la tasa de interés y una baja rentabilidad, los productos aún se mantenían estables. Los industriales invirtieron en sus nuevas maquinarias para reorganizar la producción y reconstruir sus compañías con el objetivo de reducir costos e incrementar los beneficios. Estos avances se apoyaron en la segunda revolución industrial, donde las innovadoras ramas industriales se desplegaron en los procesos científicos y empresas establecieron sectores específicos para la investigación. Las grandes corporaciones se unieron en trusts o cáteres, formando de esta manera oligopolios para controlar los precios y de esa manera contrarrestar la inestabilidad. De esta manera, empresas y bancos se alinearon para formar un capitalismo financiero con el objetivo orientado a las inversiones y las ganancias bursátiles. Soy Kiera Palacios y voy a abarcar las consecuencias que dejó la Gran Depresión. Una de esas fue la baja en los precios de los productos, que redujo los beneficios empresariales, y la guerra de aranceles, que fue provocada debido a la unión entre industriales y agricultores, en un intento de presionar a los estados e introduciendo los aranceles proteccionistas. Alemania se recuperó rápidamente, logrando escapar de los conflictos que sacudieron a Estados Unidos. En cambio, Gran Bretaña y Francia experimentaron recesiones prolongadas que duraron hasta fines de siglo, debilitando así a las élites. A pesar de lo marcada que estuvo la crisis, la producción no se redujo. Los industriales invirtieron en una nueva maquinaria, reduciendo costos e incrementando beneficios. Así la productividad aumentó, y este avance se apoyó en los adelantos técnicos de la Segunda Revolución Industrial. El hierro fue reemplazado por acero por ser más durable y resistente. La combustión interna y el petróleo emergieron como alternativas al vapor y el carbón. Gracias a estos procesos científicos, ramas como la química y eléctrica pudieron desplazarse, y empresas establecieron secciones dedicadas a la investigación. Las grandes corporaciones se unen en carteles y forman oligopolios que controlan los precios para poder contrarrestar la inestabilidad. Muchos en desacuerdo empiezan a denunciar esta medida por el pensamiento de que amenazaba la democracia. Así se forma un capitalismo financiero que orienta las inversiones y ganancias debido a que empresas y bancos se unen por la magnitud creciente de las operaciones. Hola, mi nombre es Francesca y voy a estar hablando sobre el nuevo imperialismo. La formación de los imperios europeos condujo a la colonización de continentes como América, África y Asia. Esto provocó una crisis en España y Portugal, que resultó en las guerras napoleónicas. Gran Bretaña aprovechó esta situación para imponer su hegemonía mediante el control comercial y la anexión de territorios. Sin embargo, estas ventajas se vieron amenazadas a partir de 1870, cuando otros países se sumaron a la competencia por el control de territorios, marcando el inicio del nuevo imperialismo. El nuevo imperialismo se caracterizó por el dominio político y económico de las potencias centrales sobre las periféricas. Este nuevo imperialismo se manifestó de dos formas: el formal, con control directo de la metrópoli sobre las colonias mediante autoridades políticas y militares, y el informal, con países o territorios independientes, pero con economías subordinadas a capitales y mercados extranjeros. Consecuencias y las justificaciones del imperialismo hasta lo visto.
En este nuevo imperialismo se produjo una división entre los países. Estaban los centrales, los cuales estaban desarrollados industrialmente, y los periféricos, que estaban muy poco desarrollados económicamente, además de que no estaban industrializados, sino que eran productores de materia prima. La justificación del imperialismo de estos países centrales se dividía en tres ramas. La justificación política, la cual consistía en calmar las demandas nacionalistas y una necesidad de prestigio y gloria. También la justificación ideológica, la cual consistía en la implementación de una visión eurocéntrica que promueve la idea de la superioridad del hombre blanco. Y por último, la justificación económica, que era asegurarse la obtención de materias primas y de nuevos mercados cautivos donde poder colocar las manufacturas. Hola, mi nombre es Ángela Maranda y vengo a desarrollar sobre el imperialismo en África. A principios del siglo XVI, las potencias europeas tenían hacinamiento en las costas de África subsahariana. Comerciaban con el pueblo vendiéndolos como esclavos. A partir del siglo XIX, en 1870, los avances en armas, transporte y medicina permitieron el avance sobre el territorio africano en busca de oro, diamantes y cobre. Mientras, las potencias establecían como punto el puerto donde se reabastecían económica y militarmente. Las colonias eran intercambiadas por disputas para mantener el balance de poder. Además, los europeos establecieron la misión civilizadora, donde imponían sus costumbres en las colonias. Luego de la guerra franco-prusiana, el canciller Bismarck se mantuvo lejos de Asia y África, permitiendo la construcción de grandes imperios y corriendo riesgo de que el Reich se debilite económica y políticamente. En 1884 se convoca la Conferencia de Berlín, donde las potencias se dividen en África y establecen una esfera de influencia donde cada uno se apropia legalmente del espacio y la propiedad depende de que haya un representante político o militar. Esto sería el principio de ocupación efectiva. Algunos líderes africanos firmaron acuerdos comerciales y alianzas militares para preservar la integridad de las comunidades y mantener los privilegios. Mientras que el virrey de Egipto y Sudán renovó el ejército, invirtió en industria y emprendió obras de infraestructura con préstamos financiados por extranjeros, terminando por perder a Egipto bajo el dominio británico por no poder pagar las deudas. Además, habían algunos grupos que se resistían a la conquista, llevando a lo que se denominan guerras coloniales y dando excusa a los europeos para tomar medidas severas. Por el conflicto con Gran Bretaña, los bóeres, que eran colonos holandeses, crean el Estado Libre de Orange y la República de Transvaal. Esta última entró en guerra con la potencia por la explotación de recursos como oro y diamantes, causando más conflicto cuando Gran Bretaña envía trabajadores a la mina, llevando nuevamente a la guerra. Los bóeres pierden sus tierras y son encerrados en campos de concentración, y llegando a un acuerdo de paz en 1902. Hola, soy Lev y ahora voy a desarrollar sobre el avance del imperialismo en el continente asiático. Por parte del imperialismo en Asia, situándonos en el siglo XIX, Europa sometió a dicho continente económico y militarmente, introduciendo cambios radicales que generaron un enorme resentimiento y complicaciones en la población. Viajando a la India, la Compañía Británica de las Indias Orientales extendió su presencia en dicho país, introduciendo cambios sociales y educativos que violaron las costumbres locales y con su paso generando descontento y conduciendo a la Gran Rebelión de 1857, que fue reprimida brutalmente por los británicos. La Gran Rebelión fue iniciada por los cipayos, soldados indios que eran mayoría en el ejército de la compañía. Después de la rebelión, la corona asumió el control directo de la India, adoptando una agenda más respetuosa de las tradiciones y religiones locales. Se establecieron relaciones más cercanas con la población y se le integró a la administración, dando lugar a una clase media occidentalizada. Los británicos invirtieron en infraestructura, impulsando el comercio y la industria, pero la mayoría de los indios siguieron siendo pobres. La desigualdad y los abusos británicos generaron tensiones y empujaron a la creación de movimientos nacionalistas que buscaban la independencia, como el llamado Congreso Nacional Indio a fines del siglo XIX. En este mismo siglo, la presencia europea en el sudeste asiático aumentó, impulsada también con la llegada de misioneros cristianos. Algunos de estos fueron atacados por violar las creencias religiosas locales, lo que llevó a que las potencias europeas intervinieran en su protección y tomen medidas militares. De ese modo, en 1858, tropas francesas ocuparon las principales ciudades de lo que hoy es Vietnam. Francia, además, anexó más provincias y convirtió a Camboya en un protectorado. Por último, luego de una breve guerra con China en la región de Tonkin, Francia se apoderó de ese territorio. Luego del apoderamiento francés de las áreas mencionadas, en 1888 son anexadas en lo que se llamó la Indochina francesa. Por otro lado, sobre la China imperial, retrocederemos en el tiempo hasta el siglo XVII. Durante este tiempo, la economía de China superaba la de Europa con creces. Los emperadores pertenecientes a la dinastía Qing incrementaban sus riquezas minerales vendiendo productos. Sin embargo, hacia 1800, el imperio colocó restricciones comerciales a consecuencia de la corrupción, luchas internas y demás. Los europeos, con un gran interés en colocar sus manufacturas, protestaron fuertemente frente a las restricciones comerciales chinas. Entonces, a falta de respuesta, la Compañía Británica de las Indias Orientales cultivó la droga del opio y lo ingresó a la China de manera ilegal. Las autoridades chinas, ahora con gran preocupación, prohibieron la sustancia e incautaron los cargamentos. Esto llevó a la Primera Guerra del Opio, de 1839 a 1842,
donde los británicos superaron a los Qing enormemente gracias a su preparación militar avanzada y golpearon fuertemente su reputación, impulsando rebeliones dentro del pueblo chino, como aquella iniciada en 1850 por el Reino Celestial de la Gran Paz o Movimiento Taiping. Entonces, a través del llamado Tratado de Nanjing, Gran Bretaña abrió nuevos puertos al intercambio y avanzó a tomar el control de Hong Kong. Luego de esta serie de eventos, los rebeldes acabaron por levantarse en contra de los Qing e iniciaron una rebelión masiva y trágica, derramando la sangre de millones con su paso. Francia y Gran Bretaña, entonces, aprovecharon este caos para explotar su poder sobre la situación. Iniciaron una nueva guerra del opio de 1856 a 1860, con la que lograron la ampliación del libre comercio, la legalización del narcótico y la expansión del tráfico de trabajadores de rango bajo complicados por deudas o contratos, también llamados coolies. Tras la acumulación de desastres, las élites imperiales chinas emprendieron una serie de reformas en un intento de reparar los daños causados. Entonces, reordenaron el manejo de las relaciones exteriores y equiparon a sus ejércitos con armas europeas, solo para volver a fracasar en las guerras sino-francesa y sino-japonesa. El estado del país condujo a la llamada rebelión de los Bóxeres. Este movimiento nacionalista y espiritual se alzó en 1899 contra europeos y chinos cristianos, consiguiendo el apoyo del gobierno tras momentos de duda. Los países afectados, entonces, enviaron refuerzos y formaron lo que se llamó la Alianza de las 8 Naciones. El levantamiento culminó en cuestión de meses y terminó en la ejecución de los líderes y aberraciones en contra de los civiles. El nuevo imperialismo del siglo XIX tuvo diversas consecuencias significativas, tanto para las potencias coloniales como las regiones colonizadas. Estas son algunas de las principales consecuencias del nuevo imperialismo. Una carrera armamentista. Se volcó como política mundial la construcción de una poderosa flota, la ampliación del ejército y la intervención en crisis internacionales para adquirir prestigio. Estos planes desataron una carrera armamentista en Europa, ya que cada país incrementó su gasto militar en mejorar sus pertenencias. La paz armada. Las potencias todavía no estaban preparadas para una guerra, pero desconfiaban de sus vecinos y se armaban como prevención. A esto se le denominó la paz armada. Dos bloques defensivos. En 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia acordaron una triple alianza para defender sus intereses. Sin embargo, Italia tenía una historia de conflictos con Austria-Hungría